Ahí está. Lo que nosotros vemos, los indicadores que generalmente vemos para que aprueben lo que nosotros internamente llamamos la prueba de la blancura o no, que se activen ciertas cosas, son bien distintos. En este manual de uso, nosotros lo hicimos llegar hace tiempo, pero este refresh parece ser necesario. Lo hemos hecho llegar también cuando alguien cambió en el equipo y necesitan, no entiende qué división estamos abriendo ciertas cosas, y hay algunas cosas también que van en la presentación trimestral, que es un poquito más extensa que lo que hacemos estos días, ya que están cargando los primeros dealers hasta los 2 o 3 primeros días hábiles. Entonces, lo que más importante es para Nissan son 3 cosas, pero diría, si podemos achicarlo todavía, 2 cosas. El ROS, el Return on Sales o margen operacional, y el índice de absorción. El ROS mide la utilidad operacional sobre las ventas teóricas que hubiera tenido la empresa, no sobre los ingresos contables que haya tenido. Entonces, es cuánto le va a quedar porcentualmente. Solo para que todos tengan eso en mente, en un año normal, sin problema económico, etcétera, eso debería bordear 3%. Por encima nos parece que hay ánimo de hacer negocio, después nosotros le vamos a dar los lineamientos y todo, por debajo de eso parece ser menos. El índice de absorción trata de medir cuánto de las utilidades directas de las áreas de postventa, de servicio técnico, de desabolladura y pintura, o body and paint, o planchado y pintura, cubren del total de costos y gastos fijos que sean directos de nuevo, de usados, de servicio técnico, de body and paint y de repuestos, o de los gastos más centrales corporativos que aplican a la gerencia de finanzas, de recursos humanos, de marketing y que no pertenecen a una marca en particular, que se reportan justamente en esa pestañita de gasto indirecto. Entonces, para que sea saludable la operación con la marca, eso debería estar en torno al 65%. Si es más bajo que 58, quizás dependiendo de la madurez, nos empieza a preocupar que en algún mes muy malo en ventas puedan tener problemas de no ganar plata, y ya estamos bien orgullosos de algunos dealers que hace muchísimos meses lo mantienen por encima de 80, 90%, e inclusive algunos que tienen por encima de 100, que en el fondo podrían no vender ni un auto y todavía están ganando plata con la marca. Y después entonces esta sigla que nosotros llamamos el margen 2 o el margen bruto después de incentivos, financiamiento y seguros, que es justamente lo que aparece aquí al lado, esta parte de acá, que significa después de incentivos, financiamiento y seguros que se reportan aparte, que se vendieron tantas cosas, que se cumplió con tal satisfacción al cliente y que eso eventualmente produce que la operación o el dealer pueda recibir un incentivo por eso. Entonces, eso hace que esos sean los 3 indicadores más importantes de eso, después de haber recibido todas las cosas. En el caso de nuevo, sobre todo es crucial, pero incluso antes de quitarle, por ejemplo, gastos directos, sean estos variables o sean estos fijos. ¿Sí? Entonces, el retorno que uno obtiene, el return on sales o el margen operacional, mide esencialmente en todas las áreas, pero está influido mayoritariamente por las ventas de nuevo, al menos porque por volumen de ingresos eso es lo que más representa, y se mide de esa forma, utilidad operacional sobre la primera línea que hay que reportar, que son las ventas brutas, y que en las ventas brutas va el precio de lista. Por eso, cosas que vemos regularmente en las reuniones, es que eso tendría que ser una información extra contable, es a cuánto se hubiese vendido si se hubiese obtenido el precio de lista. Porque hacia abajo, si le aplicaron más o menos descuento, es uno de los parámetros importantes que nosotros queremos ver. Por ejemplo, si hacen muchos descuentos, pero tienen mucho F&I, financiamiento y seguro, y eso compensa. O si se hace una guerra brutal de precios y estos solamente son descuentos en los que nadie termina ganando finalmente, porque el margen final queda muy, muy, muy bajito. Entonces, eso, si ustedes se fijan, cuando van al resumen de Nissan, ustedes verían esto. Y estas son las celdas. ¿Ya? Esto es lo que mapeamos. Entonces, cuando nosotros estamos calculando el ROS, lo que estamos tomando es la última línea acá abajo, donde dice utilidad operacional o margen 4, sobre la primera línea, que es las ventas brutas, que realmente no es realmente digamos, el ingreso. El ingreso sería la tercera línea. Aquí me voy a cambiar de color, algo que sea más visible, quizás verde.
esta línea de acá, ventas netas, es justamente, o la J103, es lo que uno reconocería como ingresos contablemente, porque el otro tiene descuentos, que algunos descuentos se van a recuperar porque son ofrecidos por la marca, etcétera, pero para tener esa coordinación que diría que hacia aquí arriba hay que hacer una reconstrucción que un poquito extra contable de tener la lista de precios, que quizá eso no fue a la contabilidad, pero para hacer la reportería hay que tener eso, porque digamos que si ustedes venden 100 arriba y le hicieron un descuento de 4 o 5% y venden a 95 abajo, eso podría terminar con cero en la última línea. Entonces es súper significativo que ese 1 o 2% es una información crucial para estar mirando con regularidad. Entonces, el ROS se calcula con esas dos cosas de la planilla de resumen que incluye todas las líneas. Lo hemos mencionado en varias de las reuniones trimestrales, pero la quinta o la sexta columna, perdón, que dice eliminación, tiene que ver con los repuestos que se transfieren desde el área de repuesto a servicio. A todas y todos quienes le haya tocado cargar algo, ven que algunos de los valores que ustedes digitan en la pestaña de repuestos se cargan automáticamente en servicio y body and paint. Esencialmente, el precio de venta de repuestos es el costo de venta al que lo toma servicio y body and paint, y ahí depende una política de precio de transferencia que nosotros jamás nos vamos a meter, eso depende de cada dealer, pero para evitar que se doble contabilice, como va a ser esta transacción intercompany dentro de la compañía, se hace esa columna de eliminaciones que limita lo que es ventas internas en un lado y que es costo de venta al otro lado, que en total no debería generar utilidad. Cuando vemos el índice de absorción, entonces lo que nos fijamos es la utilidad de postventa más todo lo que sean costos y gastos fijos y costos y gastos indirectos. Aquí no queremos ir a la definición del costo, así como costos de ventas y a los gastos de administración y venta, es solamente que son todas aquellas cosas que no cambien con el volumen de ventas, sea porque son centrales o corporativos que son indirectos o porque son fijos como arriendo del local o la parte fija de los sueldos o de las remuneraciones que se tiene dentro de cada una de las líneas de negocio. Entonces, nuevamente, si nosotros fuéramos al resumen de Nissan, lo que nosotros vamos a tener acá es justamente estas tres utilidades directas, antes de cualquier costo o gasto variable, es lo que tenemos aquí arriba, la J108, 3, 4 y 5, y eso sobre el total para toda la compañía de los gastos directos fijos y de los gastos indirectos, que todos los indirectos se consideran fijos. ¿Ya? Entonces, así se calcula el índice de absorción. Como les decíamos, si esto es de 30%, nos preocupa significativamente, y algo que conversamos con la José ayer. Si esto es 90%, nos da una tranquilidad que si vinieran malos tiempos no sería tan crítico para el día. ¿Sí? Yo creo que si tienen alguna duda, pregunta o levantan la mano, porque yo al presentar no puedo ver todas las pantallas como estaba antes, si quieren la escriben en el chat y lo vemos al final, porque por el tiempo ya quizás algunos se quieren ir a almorzar. Voy a avanzar un poquito más rápido para que quede claro la mayor parte de estos indicadores y después, si necesitamos juntarnos a ver una cosa bien particular de ustedes, cuenten con todo nuestro equipo para agendar las reuniones que sean necesarias. En el margen bruto después de incentivos es literal la utilidad bruta después de los incentivos, los financiamientos y los seguros, de nuevo sobre la primera línea. Entonces, del resumen, sobre todo en nuevos, que ese es el que nos importa porque ese hace el 80, el 90% de todos los ingresos, sería lo que se gana aquí después de tener el incentivo por desempeño, que eso normalmente se llama el VDM, el Variable Dealer Margin, que no, depende de la satisfacción del cliente, depende del mix de productos. Hay una serie de entity tickets y esa pauta la manda el área de D&D regularmente sobre lo que haya sido la venta teórica, digamos, o el precio de lista, que es la J100.1. Entonces, la división de esas dos cosas nos da el margen. Para que tengan una idea, si eso les da 6% es muy crítico. Después de incentivos, si es antes de incentivos, que es lo que llamamos el margen 1, no hay problema que sea 6%, casi que sería bueno. Pero si después de incentivos es 6%, es bien probable que la empresa esté perdiendo plata. Si es 8, 9, en algunos momentos de la pandemia era súper normal que diera 12 y estábamos todos felices, bien. Pero diría que 9, dependiendo del volumen, quizá a 10, depende si hacen más flota o menos flota, flota baja ese margen, es un número que debería estar en su mente. Entonces, si le sale menos 3% en nuevo,
En usados se ha dado la tónica que se venda a pérdida, pero no debería dar que después de incentivos se venda a pérdida en vehículos nuevos. ¿Sí? Para tener en consideración que si el parámetro les da 2%, nosotros les vamos a escribir el correo, que les vamos a mandar sus datos, etcétera, porque esto es lo que vemos y si hay que revisar. Entonces, ahí el margen bruto se puede ir calculando en cada uno de esos y ahí va a estar en Body and Paint. Es exactamente la misma división para cada uno de los otros, solamente que en los otros casos el incentivo no existe, ¿se entiende? Entonces, perdón, no es que el incentivo no existe, es más bien que el financiamiento y los seguros no existe para una orden de trabajo en servicio, en repuesto, etcétera. ¿Sí? Después este es un gráfico y que en la versión anterior que nosotros le habíamos enviado este manual no lo habíamos agregado, pero fue una consulta persistente de varios de ustedes en cómo se distribuyen estos ingresos. Es literal tener todos los ingresos que tiene la empresa, entonces consideramos las ventas brutas acá arriba, puede decir, por ejemplo, el J100, voy a hacer una pequeña array, este de acá, y además tenemos otros tipos de ingresos. Entonces ahí tenemos lo que es de financiamiento y seguros, y tenemos además el BDM. Esos tres son todos tus ingresos, todas tus entradas de caja, como quieran verlo, para hacer el cálculo del total. Entonces lo que vamos a conseguir, dejé rayado aquí, voy a limpiar la pantalla. Eso es cuánto representa el total eso. Y aquí entonces desagregamos un poco si es más de retail, si es más de flota y así sucesivamente para ver cuánto se consigue y cuánto pesa cada uno en la mezcla total. ¿Sí? Entonces ahí, y esto después nosotros se los vamos a distribuir completo para que ustedes puedan replicar el cálculo, son las celdas que habría que considerar para hacer ese cálculo. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, cuando vemos lo que tiene que ver con el resumen de nuevos, que es la segunda pestaña realmente, pero que se alimenta de la primera, que es todo nuevo, si que es rellenar con los modelos, si son SUV, LCV, nuevas tecnologías, si es flota, retail, etcétera. Son las celdas que están ahí pintadas. Y eventualmente el que tomamos de FANAI son la última fila, porque eso no se asocia a cada unidad ni a cada tipo de producto, sino que es lo que se haya puesto ahí, independiente que sea, porque esto era una cosa que nos consultaron hace algunas semanas. Si es cautivo, que sea financiamiento o sea seguro, es con Credit Nissan, o no cautivo, sea con cualquier otra financiera o cualquier otra compañía de seguro. Aquí consideramos ambos porque ambos van a ser un ingreso para ustedes como dealer. Después, entonces, lo que nosotros calculamos sobre la utilidad es sobre el margen 1. Entonces, ahí nosotros vemos cuánto es lo que están ganando antes de incentivo, el margen 1 es antes de incentivo, y entonces lo que podemos distribuir es de dónde proviene la mayor parte de sus utilidades. Si están ganando solamente por la venta de los autos, si están haciendo todos los extras, los incentivos que da la marca, el financiamiento y el seguro adicional, y eso está permitiendo conseguir las utilidades o no, y cuánto trae de eso del total. Entonces, ahí de nuevo están las celdas las que deberían considerar y ahí consideramos el total en la utilidad bruta, si se fijan. ¿Ya? Entonces, no le sumamos los incentivos ni nada, sino que es como venta directa y consideramos los incentivos aparte. Después, entonces, cuando nosotros vamos a la descomposición, decimos, mira, primero el segmento, para que lo puedan entender. En cada uno de los dos países tenemos dos segmentos. En el caso de Perú, tenemos Lima y Rest of the Country, que sería provincias o ROC, a veces le colocamos. Y en Chile, históricamente tuvimos tres segmentos, ahora solamente hay dos segmentos. Santiago y las principales ciudades, que es esencialmente los 5 dealers que pertenecían al segmento grande, más se agregó COVAX, y tenemos el Rest of the Country, que son todos los otros dealers que eran un poco más pequeñitos por volumen de venta. El parámetro es qué tan grandes son por volumen de ventas más que por sucursal. Entonces, esa es la comparación. Cuando ustedes ven el gráfico contra el segmento, es si perteneces en ese segmento o no perteneces en ese segmento, y la red ya es toda la distribución nacional de cada país en el fondo, y aquí es cuánto del total de los ingresos, no del total de unidades, que también lo habrán preguntado, produce cada uno de los dos tipos de autos que se venden, retail o flota, más allá de cada uno de los modelos, ¿sí? Y entonces ahí consideramos de nuevo los tres tipos que se venden en retail,
y los 3 tipos que se venden en flota, que ahí van a tener LCV, SUV y los vehículos de pasajeros, ¿sí? Entonces tomamos ahí pasajeros, SUV, LCV y lo mismo para flota y eso es lo que se considera dentro del total, ¿sí? Cuando analizamos entonces, y esta es la parte importante, que aquí es donde más se preguntan, sobre todo los altos directivos, ¿qué estamos considerando en este margen 1? Antes de incentivos, financiamiento y seguro, lo separamos por retail y por flota. Y este gráfico que es bien representativo de que algunos en flota debería ser 3 o 4 puntos porcentuales más bajo que en retail, porque en general flota es mucho más de volumen, menos de márgenes, ¿ya? Entonces, 7% no es malo, después de incentivos, financiamiento y seguro quizás se le suman 2 o 3 puntos porcentuales y eso hace un 10, que es lo que si antes del margen 2 parecería razonable. Entonces ahí pueden comparar de nuevo contra el segmento, contra la red, si está muy bueno, y eso son las líneas que se consideran para hacer este cálculo. ¿Sí? Entonces, tomamos estas líneas que están pintadas en celeste totalmente. ¿Sí? Ciertos errores comunes que consideramos harto y que lo hemos estado trabajando en ciertas sesiones particulares, asignación de la mano de obra. Eso hace una diferencia importante. Por ejemplo, el ejemplo que mostramos yo creo que en las últimas 5 o 6 sesiones que tuvimos de esta. Imaginemos que en el servicio técnico o en desabolladura y pintura o body and paint o planchado de pintura tuvieron 8.800 horas disponibles para trabajar. X cantidad de mecánicos que trabajaban 150, 180 horas al mes, lo que represente el contrato, y estaban disponibles 8.880 que voy a ir rayando acá. Es el número que tenemos acá. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es que por una parte van a estar las horas ociosas y van a estar las horas trabajadas. Creo, y soy honesto con la gente que le toca la reportería y la contabilidad, esto tienen que pedírselo a postventa. No es fácil identificar ese número en postventa y aquí hay que hacer algo más de contabilidad de costos, más contabilidad gerencial, de hacer algunos prorrateos o asignaciones, porque en el fondo tú dices fueron 20.000 soles o fueron 500.000 pesos y uno no sabe a qué se refiere eso. Entonces, ¿cuántas horas realmente fueron trabajadas y cuántas fueron ociosas? Porque hay que prorratear el total de las remuneraciones que se tuvieron entre las ociosas, que son un gasto o una pérdida, si así lo quieren, y las que realmente fueron trabajadas, que son asociadas al costo de venta. Entonces, por ejemplo, en algún mes crítico de la pandemia, digamos un mayo del 2020, en el que nadie podía abrir el taller mecánico, 0 horas fueron trabajadas, por ende todo es ocioso. Como no hay un ingreso, no voy a tener un costo de venta. El problema sería que yo tuviera 0 ingreso y costo de venta, porque el margen de lo que no se hizo jamás, o sea, no habría orden de trabajo, saldría negativo. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber esta correlación entre ingreso y costo de venta y para eso se hace ese prorrateo. Por ejemplo, si hubiesen reportado acá, en el caso de Perú, por ejemplo, 733.000 soles como costo de venta y gastos operativos de acá, ahí está la flecha que no me está tomando. Ahí está, y 16.000 en gastos operativos tendrían un total de 749. Entonces, de esos 749 totales, lo que uno tendría que hacer es asignarlo por hora. Entonces nosotros diríamos, se trabajaron 8.880 horas, por ende yo pago 84 soles por hora. Y luego entonces diría, si se trabajaron 5.975 horas, el costo de venta es 5.975 por 84,43. Y en el caso de la hora ociosa, que sería cargado acá como gastos de remuneraciones en una línea particular ahí, serían las 2.905 horas por 84,43. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí el margen solamente de mano de obra, estamos obviando los repuestos, queda 56%. Eso es un parámetro razonable. Si ustedes externalizan esto, tienen TOT, trabajo en otros talleres, es probable que cercano al 30-35% sea el margen que pueden cobrar en mano de obra. Si tienen su taller interno, hemos llegado a ver, sobre todo los que
los que atienden segmentos socioeconómicos bastante altos que tengan 65% de margen en mano de obra. En repuesto es mucho más bajo, pero en mano de obra esos son parámetros que tienen razonabilidad. Si no lo externalizan, nos parece que entre 45 y 65% es donde debería moverse ese margen. Por eso cuando nosotros vemos en la reportería, por ejemplo, un 36% está malo, porque ¿qué es lo que más ocurre? Por eso le pusimos errores comunes. Toda la parte fija la cargan como costo de venta y toda la parte variable, comisiones que se le dan a los mecánicos, la ponen como gasto por remuneración. Y no es eso, no es la condición si es fija o variable. La condición es si fuesen horas trabajadas o fueran horas no trabajadas por cualquier razón, que podría estar fuera del alcance de ustedes como dealers también. ¿Entienden? Entonces ahí hay que juntar todas las remuneraciones fijas o variables, asignarlas por hora y después asignar de acuerdo a cuántas horas se hubieran hecho. Esos 3 o 4 pasos en el fondo que nosotros les pusimos en esta lámina. ¿Sí? Quédense tranquilos que esto está siendo grabado, después les vamos a compartir los 2 videos y la presentación también en detalle para que puedan replicar los cálculos y repito que si necesitan que tengamos una sesión para verlo con sus datos, de dónde proviene su ERP, cuenten con eso, para eso estamos. Cuando vamos a retail, por ejemplo, hay ciertas cosas que nos pasan algunas veces que son extrañas, por no decir erróneas en el fondo, pero la realidad es que son erróneas. Lo primero es que en los descuentos acá arriba, ¿por qué no sale la flechita? Me odia el zoom. Nuevo zoom está ahí. Esos 10.000 es importante que sean bastante parecidos a la recuperación del descuento, pero hay veces que nos pasan que ustedes descontaron 1.000 y recuperaron 15.000. No tiene ningún sentido. Porque en algunos casos la marca recupera, por eso que no lo llamamos bono, lo llamamos más bien recuperación del descuento. Dijimos, descuéntenle 200.000 pesos al Kicks, ya, y nosotros les vamos a recuperar esos 200. Pero si ustedes deciden descontar 250 o 300 para venderlo y la recuperación del descuento por nuestra parte es solo 200, está bien. Por eso que el gasto o la salida en el descuento, la deducción debería ser más que la recuperación la mayor parte de las veces. Si no, quiere decir que están contabilizando recuperaciones de otro mes y eso puede dejar la embarrada, sobre todo eso pasa con los incentivos también. Dado que el incentivo hay que hacer una estimación, se aprueba el próximo mes, se factura el siguiente y después, 3 meses después se cobra, diría que hay dealers que lo contabilizan en cualquier parte. Por eso tienen que hacer una provisión. Aproximadamente cuántos incentivos gané o debería ganar este mes. Si después la entrada final es distinta o la aprobación por parte de Nissan es distinta, ustedes hacen el ajuste. Porque si no, las ventas puras con los otros ingresos de los incentivos quedan en momentos del tiempo distintos y queda la embarrada con la reportería. O sea, yo creo que a la mitad por lo menos le ha pasado que de repente su gráfico va así y de repente se pega un salto, porque un mes malo se mezcló con uno bueno y quedó la embarra. ¿Sí? Entonces, por eso lo que les decíamos aquí en la reportería, y voy a borrar la flechita, es justamente que el margen bruto al final, por ejemplo, podría ser 9,24%. La cuenta ahí para este incentivo estimado no tiene una provisión contablemente, no tiene que ser un ingreso facturado, no tiene que haber una entrada de caja todavía, pero es esos 7.400 soles, que es lo que llamamos el VDM o Variable Dealer Margin. ¿Sí? Entonces, esos son parámetros que podrían tener sentido. 4 o 5% de margen 1, 9, 8% de margen 2, es algo que se ha dado claramente. ¿Sí? Entonces, por eso, desagregarlo entre cautivo y no cautivo, eventualmente en las garantías, etcétera, algo significativo para no salirnos de los parámetros que nosotros después les reportamos y ustedes nos dicen, sí, es que tuvimos un solo caso, que nos ganamos una licitación, mira, la persona que entró recibió esto y lo puso en la línea que pensó, etcétera, cosas que pasan regularmente. ¿Sí? Entonces, ahí lo que uno debería decir, por ejemplo, es también que los descuentos se le carguen solamente a retail a veces o solo a flota, que es lo menos que pasa, realmente debería reasignarse, ¿ya? Entonces, como separar
flota de retail, porque si se fijan acá lo que nosotros decíamos, voy a ocupar de nuevo la flechita, es que acá tienen 500.000, no sé si se ve la flechita rosa con el rojo, pero tienen 500.000 en ventas brutas, pero está todo en retail, y una parte retail y una parte flota. Eso termina haciendo que los márgenes finales sean más bajos de lo que uno esperaría y nosotros les reclamamos. Pero realmente si uno separa retail de flota y uno ve que flota el margen 1 es mucho más bajo, eso te da el promedio final. Entonces es bien importante que justamente se haga la separación entre retail y flota, porque si flota tiene un margen de 2% en licitaciones muy grandes no nos complica. Si están vendiendo a las personas con margen de 2%, deberíamos generar un plan de apoyo para ese deal, por si acaso. ¿Sí? No sé si voy muy rápido, tienen consulta, es too much, me detienen ustedes en cualquier momento. ¿No? Perfecto. Entonces, esto es por lo que les decimos después. Y justamente esto es lo que nos preguntan siempre. Cuando nosotros hacemos la prueba de la blancura, esto es lo que evaluamos. O sea, ustedes ven que tiene como un puntito verde o un puntito rojo, en el caso de que no esté, estos son los límites. O sea, si su ROS va entre -2 y 8,5, los vamos a probar. Puede ser que les reclamemos por otra cosa, pero por ese parámetro los vamos a probar. Pero si les da, no sé, -14 que nos da la otra vez, es decir, -14 ya estaría quebrado el día, o les da 220%. Evidentemente ahí se quedó pegado un cero, un número no se dividió en miles. En Perú se reporta así nomás, pero en Chile se reporta en miles de pesos chilenos, entonces puede ser que algunos gastos hayan quedado pegados, no se hizo la transformación, etcétera. Entonces, estos son los parámetros que nosotros evaluamos. Realmente, si alguien tiene un índice de absorción de 20% y siempre ha tenido 65%, igual les vamos a reclamar. ¿Ya? Lo que pasa es que podría salir en verde, no sé si reclamar es lo más políticamente verde, pero les vamos a decir, oye, comentemos por qué bajó tanto el índice de absorción. Ustedes dicen, no, es que hicimos una remodelación de la sucursal o tuvimos un gasto bien esporádico por finiquito, que nos ha pasado algunas veces. Entonces, por eso se sobrecargaron los gastos y la utilidad no fue tal, no pudimos operar tantos días, un mes lento, no sé, septiembre, etcétera. Entonces, podría darse algo de ese orden. Si se sale entre el 15 y el 150%, como que nos va a llamar la atención, quizás se digitó algo, etcétera. ¿Sí? Ahí entonces nuevo y usado es súper estándar, pero en general, y ahí depende de la política de cada uno de los dealers, lo que nosotros vemos es que si la política de precios de transferencia es al costo, entonces entre 30 y 60 nos parece un margen razonable de servicio. Quiere decir que aquí van a reportar eh, todas las utilidades de las ventas de repuestos se va a reportar en servicios. Es decir, transfieren al costo y repuesto gana cero. Si es al revés, el cuadrito que ahora voy a pintar con celeste, entonces va a ser de esa forma. Si su política es el precio de mercado, toda la utilidad se ve reflejada en repuestos y ganan cero en servicio. Entonces entendemos que como va a ser un promedio ponderado entre inventos, 50% que se ganan en mano de obra y 0% que se ganan acá, les va a dar entre 13 y 40%. ¿Sí? Ocurre lo mismo para Body and Paint, solamente que en general planchado y pintura o desabolladura y pintura implica mucho más repuestos cuyos márgenes son más bajos. Entonces, en general, esperamos que si alguien tiene en promedio, voy a decir la red, tiene algo así como 50% de margen entre mano de obra y repuestos. El servicio quizás tiene un 45, un 40% en body and paint, en desabolladura y pintura o planchado y pintura. ¿Sí? Entonces eso influye también en que repuestos va a haber 4 canales de venta: servicio, body and paint, mayorista y mesón, y que en general cuando los jefes, los gerentes que se preocupan solamente de partes o repuestos, están siempre concentrados en el mesón, eso es lo que quieren ver. Si transfiere el costo no va a ganar en nada de lo que transfiera a servicio y a body and paint, entonces su margen es algo más acotado que si los transfiere a precio de mercado, porque va a ganar ahí, va a ganar en mesón y va a ganar en mayorista. Para que tengamos un parámetro razonable, el margen de los repuestos que vendo por mesón debe ser entre 25 y 30%. A veces 35%, pero ese es como el límite superior. Si se transfieren y se venden a través de una orden de trabajo en servicio o en desabolladura y pintura, es probable que
sea algo así como el 35, en algunos casos sea un poquito más, depende del segmento socioeconómico, si es más compañías de seguros que te apretan con los precios, etcétera. Pero si se vende por mayorista, el margen es mucho más bajo. Después los FOM y los DOM me corrigen siempre en las reuniones, pero diría que entre 7 y 15%, y quizá un mayorista que está haciendo 15% es bien auspicioso, es bastante más bajo. Entonces, si se dedican mucho a vender a terceros que son más mayoristas, el margen se va a cortar más porque hay más volumen. Si es más venta a personas, retail, digamos, entonces el margen va a ser un poquito más alto en esa línea al final digamos, en lo que es el segmento de repuestos y partes. Y esencialmente eso es toda la información que nosotros miramos mensualmente y la mayor parte de la que hemos levantado, que en las presentaciones trimestrales les cuesta como cuantificar. No sé si ustedes tienen consultas, dudas, quejas, reclamos, pedidos de cosas que vayan a necesitar para que nosotros trabajemos en ello y les podamos dar asistencia. ¿No? Perfecto. Entonces creo que a menos que tengan una última duda, cumplimos con toda la agenda de la capacitación ahí. Sí, muchas gracias, Nico. Yo creo que sería importante después que revisemos dealer por dealer y mandemos una minuta con los temas que hemos visto particularmente por cada dealer y sobre todo temas recurrentes mes a mes con la carga financiera. Cosa de que si alguien, no sé, por algún motivo no estaba muy pendiente de esto último que mencionaste, podamos tener feedback de su parte y podemos estar alineados con cómo se solucionan los temas para las futuras cargas. Buenísimo. Nosotros históricamente como que le hemos llegado, pero siempre hay una actualización es súper buena y en las reuniones, etcétera, para tener fresco, sobre todo, insisto, en aquellos dealers que ha cambiado la gente que reporta o que ha ido haciendo el traspaso, lo que les podamos apoyar, si esto les sirve, si prefieren verlo en una reunión, si lo quieren leer después con calma y después juntarse, cuenten con todo eso.